Tijuana. ¿Y qué les parece si también desde Tijuana nos comunicamos con Uriel Saucedo de Zona MX? Uriel, te saludamos con gusto. Muy buenos días. Buenos días, Jorge Eduardo. Un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento viendo la transmisión de Ciudad Capital. Pues en esta ocasión nosotros traemos un tema sobre vivienda. Fue a mediados de este primer semestre cuando el gobierno estatal había anunciado un plan de desarrollo de vivienda, hablando de una creación, construcción de cerca de 11,000 casas de vivienda económica. Sin embargo, hasta la fecha todavía no se tiene conocimiento de que ya se hayan como tal completado estas viviendas y si bien pues 11,000 viviendas quedarían un tanto chicas para una cartera de casi 200,000 derechohabientes, usuarios de Infonavit que no han podido utilizar su crédito. Si bien ya muchas veces se ha hablado del tema de que pues Tijuana es de las ciudades más caras para construir, de esta pues falta de construcciones de vivienda económica, la realidad es que pues hay una generación que actualmente no tiene cómo costearse una casa y viene una generación ya detrás que también se ven en las mismas circunstancias. Entonces hoy vamos a estar abordando el tema de, pues si ya sabemos esto, qué es lo que sigue y qué es lo que se tendría que hacer para que todas estas personas que vienen detrás pues, puedan acceder a una vivienda digna. Esta información y más datos tendremos en punto de las 6 de la tarde por Oficial Zona MX. Señalaban que la gentrificación, pues prácticamente está en toda la ciudad, lo cual es lamentable. Ujú. Es muy a la ligera decir eso, porque solamente se hablaba de la gentrificación en la zona centro, la zona norte, donde pues empezaron todas estas, en la zona Río, las viviendas verticales, o las casas verticales que terminaron por ser pues las pichoneras de Tijuana, ¿no? Lo de las pichoneras fifí, Ujú. porque cuestan bien caras. Porque Sí. son estos edificios inteligentes. Y esto se debe gracias a que California tiene prácticamente las casas de las más Ujú, caras de Estados Unidos, ¿no? ujú. Rentar o hacerse de una vivienda en California se vuelve sumamente costoso. San Diego, las rentas son carísimas realmente a como se encuentran en estos momentos y esto ha obligado a un gran sector de la población en San Diego, en Palm Sí. Springs, en toda esta zona, a mudarse a los Estados, a México y trabajar desde México o simplemente estar yendo a trabajar a San Diego y obviamente buscan, como fue el punto de partida, como lo comentabas, las zonas económicamente más favorables, pero esto se ha ido extendiendo, se ha ido ampliando y ¿qué hace? Empuja y complica más la vida para las personas con condiciones económicas más desfavorables, ¿no? Lamentablemente. Sí, es parte de la dinámica que se Ujú, vive por ser frontera, pero también habla de una política de vivienda que no ha sido buena o que ha ujú. sido un fracaso desde tiempos de Osuna De Millán Osuna y Millán. que bueno, si nos vamos más atrás con el boom inmobiliario que se generó con Fox y con el propio Osuna y Eugenio Lordi, pues nos marcan un escenario complicadísimo, tanto y viviendas de interés popular como viviendas de alta plusvalía. Nos arrinconaron en Mexicali, los arrinconaron en Ensenada y también en Tijuana, marcan un escenario complicadísimo para aquellas, ya no hablemos de las nuevas familias, de las nuevas generaciones, Ujú. sino de las que ya están ahorita, que no pueden acceder a una vivienda digna con un dinero que realmente les pudiera alcanzar, de acuerdo al poder adquisitivo que tenemos. Y hay que recordar que, bueno, esto no lo olvido, en 2012, creo, si mal no recuerdo, 2013, José Guadalupe Zuna Millán puso un alto a la entrega de permisos para la construcción Ujú. de fraccionamientos, argumentando que nos habíamos excedido con esta situación. Pero no lo paró hasta 2012, 2013, Exacto. ya en su último año de gestión. Durante todo ese tiempo y durante el periodo de Eugenio Lurdi, con todas estas desarrolladoras que nos vendieron este tipo de viviendas con un desorden total, que dejaron grandes extensiones de Sí. tierra totalmente abandonadas, que encarecieron ellos mismos los servicios y que solamente terminaron por enriquecerse e ignorar por completo las consecuencias que estaban generando. Esto en contubierno con las propias autoridades. Hoy en día estamos pagando ese tipo de omisiones que no nos dimos cuenta o que los especialistas les dijeron pero ignoraron los gobiernos, todo en aras de generar los mayores ingresos para este sector. Y lo lamentable es que hoy nos dicen que la gentrificación va a continuar hasta en la zona este de Tijuana. Sí. Imagínate, es Ujú. como, tenemos el problema, no lo hemos diagnosticado por completo, pero
nos va a seguir impactando, no se preocupen. Y al final esto es empujar a la gente más hacia las afueras, a la gente que reside allá. ¿Qué va a pasar? Va a llegar en un momento, dentro de 10 años, que la gente de Estados Unidos o la gente de condición económica más favorable se empiece a ir a vivir a Las Sánchez. ¿Y qué va a pasar con la gente de Las Sánchez? ¿La van a mudar a Tecate? O sea, ¿qué tanto más requieren los grupos favorecidos económicamente o las personas que tienen estas condiciones para mover o mudar a la gente más desfavorecida, ¿no? Y además en estas zonas conurbadas como el Boulevard 2000, terminó siendo un desastre también, ¿no? La falta de servicios públicos, la falta de lugares de esparcimiento, es de verdad complicadísimo. Y precisamente en unos momentos más vamos a hablar del Parque de Todos Somos Mexicali, de tu parque, de cómo han tenido que habilitar las organizaciones de la sociedad civil, entrarle al tema, porque el gobierno se vio incapacitado. Y el PAN Villa se sirvió con la cuchara grande porque, si te das cuenta, desarrollan este boom inmobiliario, se ven beneficiados económicamente, y sería bueno que Osuna Millán nos hubiera dicho quién se excedió, o sea, qué personajes se excedieron del sector empresarial, pero sobre todo del sector político, que son los que autorizaron en los ayuntamientos, tanto PRI como PAN, en Mexicali y Tijuana, estos desarrollos de viviendas sin servicios públicos, sin drenaje y sin siquiera tener una clave catastral. Pero no solamente eso, después fue el negocio redondo, porque después vinieron los Raúl López a obtener todas estas casas que perdían las familias, que no tenían cómo pagarle al banco o que por las crisis económicas no tenían, y se adquirieron de estas viviendas porque sabían dónde estaban colocadas las mejores y terminaron haciendo otro doble negocio, ¿no? Sí. El panismo que en su momento, en los 90, se consolidó con seguros. Ahora ya son agentes inmobiliarios. Agentes inmobiliarios, exactamente, ¿no? Y todo esto terminó costándonos a nosotros, porque al final, durante la administración de Francisco Pérez Tejada, si mal no recuerdo, un cuarto de la ciudad era terreno baldío. O sea, ¿sí? Todo al interior de la ciudad era terreno baldío. Hoy se está tratando de acomodar y de tratar de llenar estos vacíos que se dejaron. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al final, digamos, se obtenía un terreno lejos de la ciudad, como por ejemplo en algún momento lo que fue Toledo Residencial o estas domicilios que eran que se habían encarecido, aunque los tamaños muchas veces eran de interés social, pero que las encarecieron y las ponían en una barda y ya eran residenciales privados. ¿Qué es lo que ocurre después? Dice, ya la construimos lejos, exageradamente lejos de la mancha urbana, pues ya la estamos vendiendo y necesita servicios. Y además teniendo, por ejemplo, en color... Y cuando pedían que necesitaban servicios, pues el ayuntamiento se veía obligado, porque les habían dado los permisos, a crear toda una infraestructura de energía eléctrica, de tuberías, hasta alcanzar este residencial. Y ahí es donde nos encarecía servicios de basura, seguridad, tubería. O no llegaba, ¿no? Ajá, o no llegaba, que es también algo que ocurrió en algunos residenciales. Y además tenías, por ejemplo, a ti te tocó vivirlo, Villa, cuando se empezaron a crear, Villaverde y Palaco son históricos, pero cuando se empezaron a crear villas de la República y toda la zona, Villa El Colorado. Villa Colorado, o Villa Colonial, o Villanueva. El Pedregal, incluso. El Pedregal, pues había terreno de más. O sea, y empezaron a hacer casitas todas pegadas, lo cual también complica temas de la convivencia. O sea, empezamos a vivir en lugares cada vez más reducidos por la voracidad de estos empresarios inmobiliarios, ¿no? Te hablamos de frente. Desde la ciudad capital. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.